Te nombro en un cruce delicado, porque la carta del pozo en llamas abre una verdad incómoda. Alguien no quiso superarte, quiso dejarte dudando de tu valor, y esa intención ya está tocando consecuencias serias. Veo cansancio acumulado, noches con la mente dándole vueltas a una frase maldicha, a una ausencia extraña, a una sensación de rareza que parecía pequeña, pero nunca terminaba de irse del todo. Lo estremecedor no es solo el daño que intentaron mover, sino que tu intuición llevaba razón, incluso cuando trataste de convencerte de que quizá estabas exagerando. Siento una campaña silenciosa, no necesariamente escandalosa ni obvia, más parecida a esas miradas que cambian cuando llegas, a ciertos mensajes tibios, a favores retirados de golpe, a inversiones emocionales que dejaron de corresponderte sin motivo claro. Aquí no se trata solamente de envidia, porque la sensación es más densa, más consciente, más personal, como si alguien hubiera sonreído de frente, mientras por detrás empujaba pequeños tropiezos para verte bajar. Y lo peor es que durante un tiempo pudiste pensar que la mala racha, el agotamiento o esa sensación de no encajar nacían de ti, venían mezclados con una intención ajena. Aparece muy fuerte la imagen de una persona cercana en círculos prácticos, alguien de conversaciones normales, de tono amable, de presencia casi cotidiana, pero con un resentimiento que no mostró de golpe, sino a gotas lentas y muy calculadas. Puede ser alguien del trabajo, una amistad que empezó a competir contigo sin decirlo, o una persona de la familia que nunca llevó bien ciertos avances tuyos, aunque luego hiciera comentarios de falsa preocupación. Esto empieza a inquietar más porque no fue un impulso puntual, fue una acumulación, como quien guarda pequeñas piedras en un bolsillo hasta que un día las lanza. Noto que llevas tiempo recogiendo señales raras, planes que se caen cuando parecían cerrados, personas que repiten algo de ti con un tono frío, llamadas que no llegan, promesas a medias, una sensación de esfuerzo enorme y recompensa mínima. Y aún así seguiste, con esa mezcla de dignidad y agotamiento, que se conoce bien cuando se intenta mantener todo en orden, mientras por dentro duele no entender de dónde viene tanta resistencia. Lo que más me pesa ahora, y escucha esto con atención, es que no empezaste a perder por incapacidad, empezaste a frenar porque alguien necesitaba verte dudar. Si quieres que cualquier ataque se vuelva a tu favor, escribe en comentarios, nadie puede conmigo nunca, regala tu like y sigue conmigo ahora, porque lo que viene rompe completamente cualquier expectativa. No me quedo solo en la herida, porque la carta del espejo de ceniza muestra que la ley del retorno ya empezó a moverse, aunque todavía no haya hecho ruido en tu entorno visible. La persona que quiso dejarte aislando oportunidades, enfriando vínculos o ensuciando tu imagen, empieza a cargar una fractura interna muy difícil de sostener, y eso se nota primero en su vida diaria. A veces el karma no entra con estruendo, entra desordenando el descanso, tensando conversaciones, estropeando alianzas útiles, haciendo que una máscara se vuelva demasiado pesada para seguir llevándola. Quizá estés pensando en alguien concreto ahora mismo, alguien que te ofrecía cercanía, pero te dejaba una incomodidad difícil de explicar, como cuando sales de una conversación, y notas el cuerpo cansado aunque aparentemente no ha pasado nada grave. Esa incomodidad era una brújula, no un capricho, y por eso me importa tanto validar lo que sentiste, porque hubo manipulación fina, pequeños gestos, retiradas estratégicas, comentarios ambiguos, silencios con intención. Todavía no ves toda la escena completa, pero una parte esencial ya no puede ocultarse, lo que notabas sin pruebas empieza a enseñarte su verdadera cara. Veo además que esto no solo ha tocado lo emocional, también ha querido rozar tu economía, tu confianza profesional, o tu sensación de merecimiento, como si el objetivo real fuera que aceptarás menos de lo que vales. En tu caso aparece esa costumbre de aguantar dignamente, apretar los dientes, restar importancia y seguir funcionando, aunque por dentro te preguntaras por qué de pronto todo costaba un poco más. Aquí hay una trampa peligrosa, porque cuando alguien actúa así, busca que termines repitiendo una mentira sobre ti, y la lectura viene justo a partir esa mentira. Se marca con fuerza un antes y un después alrededor de una conversación, de un mensaje, de un gesto de desmarque, algo donde por fin vas a captar el tono verdadero, de una persona que llevaba tiempo disfrazando sus motivos. A veces basta una frase escuchada con calma, una contradicción torpe, o la reacción de alguien cuando dejas de complacer, para descubrir dónde estaba realmente el veneno. Y esto cambia más de lo que crees,
Porque cuando nombras bien la fuente del desgaste, dejas de castigarte por haber sentido peso sin explicación. No toda la oscuridad viene de una sola persona, y eso es precisamente lo que hace la situación más delicada, porque también se ven ecos, gente que siguió comentarios, que creyó medias verdades, que se acomodó en una versión de ti injusta por pura conveniencia. No lo hicieron todos con maldad frontal, algunos actuaron por cobardía, otros por interés, otros por ese hábito tristísimo de juntarse a quien maneja el ambiente. Pero el movimiento ya gira, y cuando una red de medias verdades empieza a romperse, no se cae solo la voz principal, se caen también quienes se beneficiaban del ruido. Tu parte más noble intentó salvar la imagen de otros, justificar reacciones feas, pensar que quizá estaban desbordados, que tal vez no era para tanto, y ese gesto habla bien de ti, pero también prolongó una exposición injusta. Veo esa clase de cansancio que aparece cuando has dado explicaciones de más, has revisado mensajes 1000 veces, has rehecho escenas en la mente para descubrir en qué momento cambió todo. Lo impresionante es que la lectura no viene a dejarte en el dolor, viene a poner luz donde más falta hacía, porque el daño tenía autoría y la consecuencia ya empezó su camino. Lo que creían un movimiento sin retorno, se les ha empezado a volver en contra de una forma extraña, casi ridícula por momentos, porque donde esperaban control, están haciendo torpeza, donde querían silencio cómodo, se acerca exposición, y donde imaginaron tu derrumbe, aparece resistencia. Está mostrándose muy claro que te subestimaron, no solo por tu capacidad de recomponerte, sino por la fuerza con la que ciertas verdades terminan encontrando salida, incluso cuando al principio todo parecía enrarecido. Y aún falta comprender por qué esa intención tomó tanta forma, porque la raíz no está solamente en los celos, está en algo mucho más antiguo y más personal. Si buscas salir reforzado de cualquier intento de daño, comenta ahora, siempre salgo ganando, suscríbete y continúa conmigo, porque lo que está a punto de pasar cambia todo el escenario. Libra, aquí la intriga deja de ser general y se vuelve íntima, porque la carta del nudo lunar me pone delante una conducta que has vivido de cerca, alguien que decía entenderte, pero solo estaba cómodo mientras no brillabas demasiado. Vuelvo a sentir el peso de conversaciones donde te ibas con algo revuelto, como si hubieras pedido apoyo y te hubieran respondido con frases correctas, aunque vacías, esas respuestas que enfrían sin dejar huella visible. Cuando eso se repite, no es imaginación, es una forma de desgaste muy silenciosa, y por eso esta lectura empieza a doler, con nombres internos aunque no los pronuncies. Veo un detalle reconocible, una persona que se interesaba mucho por saber tus planes, tus avances o incluso tus ilusiones, pero después no celebraba con limpieza, o cambiaba de tema, o te devolvía una duda envuelta en supuesto realismo. Esa es una de las señales más claras aquí, porque quien te aprecia de verdad, no necesita empequeñecer lo tuyo para proteger su sitio, ni sembrar cautela cada vez que por fin ibas tomando impulso. Escucha bien este giro, porque parte del daño no vino de ataques directos, vino de convertir tus ganas en inseguridad prestada. Sale con mucha humanidad una escena de la vida diaria, contestar sin las mismas ganas, notar que un sitio te pesa, aplazar una decisión buena, porque en el fondo ya estabas absorbido, por una tensión que no sabías explicar del todo. También aparece eso de callar para no crear problema, aguantar comentarios ambiguos en una comida, en un chat, en un entorno de trabajo, y volver a casa con la sensación de haberte tragado otra vez una espina. Lo más fuerte es que eso no te debilitó por falta de carácter, te frenó porque estuviste intentando sostener paz, donde otros estaban fabricando una grieta. Percibo a alguien con orgullo herido, alguien que no soportó cierto cambio tuyo, quizá una mejora, una decisión, una distancia, una nueva claridad en tu manera de poner límites, algo que tocó su ego sin que lo dijera abiertamente. Por eso vuelven mensajes confusos, gestos cálidos seguidos de retiradas, interés mezclado con frialdad, una danza extraña que te dejaba pensando durante horas, porque el comportamiento no encajaba con las palabras. Y aquí viene la reinterpretación necesaria. No era una persona confundida sin más, era alguien intentando no perder acceso a ti, mientras competía contigo por dentro. Hay momentos en los que alguien intenta hacerte daño por detrás, pero todo se le vuelve en contra sin que lo veas venir. Si te ha pasado algo parecido, escribe en comentarios, todo se devuelve solo, y sigue atento, porque lo siguiente impacta más. A mitad de este camino se abre otra capa,
porque la carta del puente sellado enseña que también hubo bloqueo sobre oportunidades, no solo sobre emociones, como si alguien hubiese ralentizado una recomendación, omitido una información, o dejado que una percepción equivocada creciera. Esto puede conectarse con dinero, con un cambio laboral, con un acuerdo, incluso con una ayuda que llegó tarde por manos poco limpias. De repente, varias piezas pasadas cobran otro sentido, aquello que parecía simple mala suerte llevaba un roce humano detrás, uno de esos roces que no se cuentan fácilmente, pero dejan consecuencias concretas. Sé que mientras escuchas, puede venirte la memoria de una sonrisa tensa, de una llamada rara, de una frase donde alguien dijo quererte bien, mientras en realidad marcaba territorio, y esa memoria no aparece por casualidad. La lectura destapa que no todo el mundo estaba mirando desde el mismo lugar, porque mientras tú buscabas claridad, otra persona necesitaba conservar ambigüedad para seguir teniendo ventaja. Ese descubrimiento duele, pero también libera muchísimo, porque deja de ser un laberinto interno, y se convierte en una conducta con lógica ajena. Incluso veo que hubo quien quiso convencer a otras personas de que estabas sensible, exagerando o interpretando demasiado, esa maniobra típica de quien daña, y luego desacredita tu reacción para no mirar lo que hizo. Puede haber pasado con una amistad del entorno, con alguien cercano a tu familia, o en un espacio donde varias personas se conocen y los papeles quedan borrosos. Todo esto retrata muy bien esa rabia contenida de saber que algo no cuadraba, pero no tener cómo explicarlo sin parecer la parte incómoda de la escena. Y sin embargo, justo ahí aparece algo precioso para ti, porque mientras la persona equivocada forzaba control, tu intuición estaba aprendiendo a volverse más fina, más precisa, menos complaciente. Tal vez últimamente empezaste a pasar menos por alto ciertos tonos, ciertas ausencias, ciertas demoras, ciertas contradicciones pequeñas que antes te tragabas por cariño, por paciencia o por no liarla. Eso no es endurecerte, es madurar el filtro, y esa madurez es lo que ahora hace imposible que vuelvan a tocarte igual. Sientes que alguien no va de frente contigo, como si ocultara algo importante, y eso te genera desconfianza constante. Si te reconoces en esto, deja escrito, veo todo claro ya, y continúa conmigo porque lo siguiente lo confirma. La carta del agua justa me da una mini recompensa clara, ya hay desequilibrios manifestándose del otro lado, fallos de imagen, tensiones con gente que antes seguía el juego, cansancio mental, pérdida de apoyo o pequeñas escenas, que empiezan a desnudar lo que llevaba demasiado tiempo tapado. Nadie que obre contra ti desde la sombra, se libra del desgaste de sostener varias versiones de sí mismo, y ese desgaste tarde o temprano pide factura. Lo importante aquí, es que ese retorno no llega para que tú observes venganza, llega para devolverte criterio, lugar y una paz mucho más limpia. Puede que notes pronto un cambio en tu entorno, una actitud extrañamente amable de alguien, un intento de volver a conversar, una explicación que llega sin que la pidas, o incluso una noticia indirecta que te confirme dónde estaba realmente el nudo. No corras a cerrar por pena, no te precipites a perdonar por costumbre, porque todavía conviene mirar con distancia esa tentativa de normalidad. Lo que parecía una etapa incómoda empieza a revelar una verdad más profunda, y cuando eso ocurre, cada gesto nuevo se vuelve información valiosa. Aquí se activa un eco muy fuerte con algo que ya viviste antes, quizá en otra relación, en otro trabajo, en otra amistad, cuando notaste afecto de palabra y disputa de fondo al mismo tiempo, y te costó meses ponerle nombre. Por eso esta lectura te remueve tanto, porque no solo habla de una persona concreta, también toca una vieja herida, donde aprendiste a dudar de ti para no ver la mezquindad de otros. Al entender esto, una presión interna afloja de golpe, porque reconoces por fin que no estabas perdiendo el juicio, estabas leyendo correctamente un clima torcido. Alguien te sonríe delante, pero actúa distinto cuando no estás, y eso te deja con una sensación incómoda difícil de ignorar. Si lo has vivido así, escribe, nadie me engaña nunca, y sigue atento, porque lo que viene lo destapa todo. Libra, ahora todo se acelera, y la carta del rostro partido cambia de raíz la lectura, porque aquí veo que quien quiso derribarte no solo actuó por celos, también por miedo a lo que representas cuando dejas de necesitar aprobación. Eso modifica mucho lo anterior, porque no te atacaron únicamente por tener algo deseable, te atacaron porque tu presencia les obligaba a ver su propio vacío, su dependencia, su inseguridad vieja. Hay gente que soporta verte bien,
pero no soporta lo que siente al compararse, y entonces intenta mover el tablero para no sentirse menos. Este giro también revela algo incómodo. Esa persona no empezó contra ti el día que lo notaste, venía incubando malestar desde bastante antes, probablemente desde una etapa donde crecías sin hacer ruido, y eso despertó una rivalidad que no parecía lógica. Quizá fue cuando te volviste más selectivo con tu tiempo, cuando recuperaste dignidad tras una etapa rara, cuando empezaste a gustarte más, o cuando otros empezaron a notar en ti algo especial. Lo decisivo es esto: el ataque fue una reacción a tu recuperación, no a tu debilidad, y ese dato le da la vuelta a todo. Veo incluso una motivación doble, porque junto a ese miedo hay interés, conveniencia, necesidad de conexión, una mezcla muy humana y muy retorcida, como quien quiere tenerte cerca, pero no soporta que seas libre. Por eso el comportamiento resultó tan confuso. Ponía una mano para acercarte y la otra para retenerte. Decía cosas que parecían apoyo, y luego hacía movimientos que te desestabilizaban por detrás, porque entender este patrón enciende una bombilla enorme. No era contradicción inocente, era combate interno ajeno descargado sobre tu camino. La lectura se calienta todavía más con la carta del candil hundido, porque me muestra intervención en conversaciones, comentarios filtrados con tono preocupado, esa clase de veneno social que se disfraza de consejo o de advertencia. Alguien insinuó cosas sobre ti, no siempre graves, pero sí lo suficiente para sembrar dudas, bajar entusiasmo en quienes podían ayudarte, o hacer que te vieran con un cristal torcido. Esta es la parte donde muchas escenas sueltas empiezan a conectar, porque el desorden relacional que viviste no nació solo, tuvo mano, tuvo intención y tuvo cálculo. Y aún así, aparece un dato que sube la intensidad de verdad. No todas las personas que se alejaron, lo hicieron porque creyeran esa versión tuya, algunas se apartaron porque intuían que había algo turbio, y no quisieron mancharse. Esto duele menos y más a la vez, porque significa que no estabas imaginando el ambiente enrarecido, pero también muestra cuánta cobardía ajena operó alrededor. El clima se volvió espeso, aunque no por una condena total hacia ti, sino por un miedo colectivo a meterse, donde sabían que podía estallar una verdad desagradable. Empieza a verse a otra persona, más callada, observadora, alguien que no entró del todo en el juego, y que podría ser clave en la reparación, ya sea con un dato, con una oportunidad, con una recomendación o con una conversación sincera. No viene como salvador, viene como testigo útil, y eso lo cambia todo, porque cuando aparece alguien que vio sin deformar, lo falso pierde una gran parte de su fuerza. Presta atención a quien no habló mucho, pero tampoco te retiró respeto, porque ahí puede abrirse una puerta más importante de lo que parece. Quiero que registres esta reinterpretación fuerte. Ese silencio largo que tanto te dolió, no siempre fue desprecio, en parte fue contención, cálculo, gente esperando el momento seguro para moverse, o incluso personas dándose cuenta lentamente, de que habían sostenido la versión equivocada. No justifica todo, pero amplía mucho la realidad, y esa amplitud te evita sacar conclusiones crueles contra ti mismo, porque el mapa era bastante más complejo de lo que parecía al principio, y tú estabas caminándolo a oscuras, mientras otros sí conocían zonas que nunca te mostraron. La consecuencia inmediata de todo esto empieza a bajar ya a lo concreto, porque veo una conversación decisiva, un posicionamiento interno firme, y hasta un corte limpio con alguien que antes aún conservaba acceso a tus dudas. Puede sentirse en días de menos opresión, en una noticia que corrige algo, en un gesto de reconocimiento, en una oportunidad práctica que vuelve, cuando por fin sueltas la necesidad de convencer a quien no quería verte claro. No es teoría lejana, es movimiento con olor a vida cotidiana, de esos que cambian la semana por dentro y por fuera. Notas que ciertas cosas empiezan a salir a la luz sin que tú hagas nada, como si todo se colocara solo. Si esto te suena de verdad, pon en comentarios, todo cae por su peso, y continúa conmigo, porque lo siguiente es brutal. Además, la carta del trono manso habla de recuperación de autoridad personal, no una autoridad gritona, sino esa paz seria que entra cuando por fin entiendes qué pasó, y dejas de negociar con lo ambiguo. Esa energía tiene efectos inmediatos, porque la persona que te quiso doblar, notará enseguida que ya no encuentra el mismo acceso, la misma fragilidad, las mismas puertas entreabiertas. Y cuando alguien pierde poder sobre tu confusión, suele cometer errores visibles, se precipita, sobreactúa,
o busca excusas con una urgencia que termina delatándolo. Siento incluso que parte del castigo kármico llega por su propia mano: decisiones torpes, malos cálculos, alianzas que se rompen, dinero mal movido, favores que caducan, agotamiento de imagen, tensión afectiva, insomnio, desgaste emocional, una cadena muy terrenal. Nada de esto te pide celebrar caída ajena, pero sí reconocer que el equilibrio existe, y que tus lágrimas no quedaron flotando en ningún sitio, tuvieron respuesta aunque tú no la vieras enseguida. A veces la justicia más limpia no es ver caer a alguien, es sentir claramente que ya no puede tocarte de la misma manera. Aquí se abre la consecuencia más poderosa del tema central, porque en cuanto aceptes que el peligro fue real y no una fantasía tuya, tomarás una decisión que cambia tu realidad inmediata, y esa decisión trae alivio, oportunidades y un giro de dignidad muy visible. Puede ser apartarte de una dinámica, dejar de justificar a quien no te cuidó, hablar con claridad, proteger un proyecto, rechazar una falsa paz, o moverte hacia un espacio más limpio. Lo que parecía una amenaza destinada a quebrarte, está a un paso de convertirse en el motivo exacto por el que recuperas terreno, nombre y dirección. Libra, la recompensa empieza cuando dejas de situarte como objetivo del daño, y empiezas a reconocerte como quien sobrevivió, entendió y ahora elige distinto, porque la carta del jardín abierto muestra una salida real, fértil y muy merecida. Ya no te veo atrapado intentando descifrar cada gesto ajeno, te veo ordenando prioridades, limpiando vínculos, recuperando concentración y notando algo que habías echado mucho de menos: ganas de volver a confiar en tu propio criterio. Ese cambio vale oro, porque no solo te calma, también atrae circunstancias nuevas donde no necesitas defenderte a cada paso. La resolución del tema principal es clara: quisieron desestabilizarte, pero no consiguen definirte, y mientras su propio desorden les pasa factura, tú entras en una etapa donde lo verdadero empieza a sentarse con más facilidad. Veo recuperación en la imagen que das, en la manera de hablar de ti, en la respuesta de una persona que vuelve a tomarte en serio, y también en una sensación íntima de no estar roto, aunque hayas pasado una etapa extraña. No sales de esto idéntico, sales más afinado, más despierto y muchísimo menos disponible para juegos turbios. A veces alguien te deja en visto sin razón, y te quedas pensando qué ha pasado realmente, dándole vueltas sin parar. Si te ha pasado algo parecido, escribe en comentarios "merezco respeto siempre", y sigue atento, porque lo siguiente conecta mucho. A nivel práctico aparece una mejora que puede sentirse en trabajo, dinero o en un proyecto que vuelve a respirar, sobre todo después de una charla importante, o al cerrar por fin una relación desgastante. No hablo de un milagro caído del cielo, hablo de puertas que se mueven, porque tu energía deja de perderse en sostener lo que estaba saboteado, y ese ahorro interior se transforma en enfoque. A veces el alivio empieza cuando simplemente dejas de entregar atención a quien vivía de ocupar demasiado espacio en tu cabeza. También llega reparación afectiva, y no siempre significa reconciliarte con quien falló, a veces significa recibir trato limpio de alguien nuevo, o reencontrarte con una persona que sí sabe sostenerte sin competir, o incluso notar que tu familia cercana empieza a verte con ojos más claros. Veo apoyo concreto, mensajes sinceros, propuestas tranquilas, una conversación sin dobles fondos, esa paz rara y preciosa, de no tener que traducir cada palabra por miedo a la trampa. Cuando has vivido tensión encubierta, la sinceridad ajena se convierte en medicina, y eso es justo lo que se abre delante de ti. Quiero darte una orientación útil, porque esta parte ya te pide moverte, no explicar de más, no anticiparte a limpiar la imagen ante todo el mundo, no correr detrás de quien prefirió creer la versión fácil. Conviene que elijas 3 cosas con mucha conciencia: dónde pones tiempo, a quién permites entrar en tus planes, y qué conversaciones ya no aceptas sostener por compromiso antiguo. Esa selección marca el ritmo de la nueva etapa, y cuanto antes la hagas, antes notarás cómo vuelven energía, sueño, creatividad y claridad emocional. Te esfuerzas por alguien, y luego notas que no valoran lo que haces, y eso te genera frustración interna. Si te reconoces en esto, deja escrito: doy pero también recibo, y continúa conmigo, porque lo que viene te refuerza. La carta del sol de barro me encanta para ti, porque habla de crecimiento después del cansancio, de prosperar sin ruido, de ganar estabilidad mientras otros siguen atascados en sus enredos. Aquí se anuncia una escena hermosa y muy posible: alguien reconociendo tu valor,
una mejora gradual en dinero, un espacio más sano donde entienden tu forma de trabajar o tu forma de querer, y tú por fin, sin estar a la defensiva las 24 horas. Esa es la verdadera reparación, no demostrarles nada, sino vivir mejor de lo que imaginas ahora mismo. Hay otra oportunidad importante, recuperar placer en lo sencillo, volver a comer tranquilo, notar una mañana más ligera, entrar en un sitio sin la sensación de alerta, reír con naturalidad sin ese pozo de tensión por debajo. Puede parecer pequeño, pero no lo es, porque el cuerpo también necesita saber que salió del terreno hostil, y que puede reclamar descanso sin culpa. Esa paz no llega sola, llega cuando honras lo que percibiste, cuando aceptas que viste bien, y cuando actúas en consecuencia sin seguir minimizándote. Si alguien intenta volver para suavizar lo ocurrido, la lectura no dice cierre de corazón, dice criterio firme, escucha lo que digan, mira cómo lo sostienen, y sobre todo observa si hay responsabilidad real, o solo deseo de recuperar acceso a ti. El perdón, si nace, que no te quite protección, y la amabilidad si aparece, que no vuelva a ponerte en una posición vulnerable por costumbre o nostalgia. Has aprendido demasiado, como para confundir una disculpa torpe con una transformación verdadera, y ese aprendizaje será una brújula muy fina. Temporalmente, noto avance cuando una presión práctica se complete, después de resolver una gestión, tras una conversación pospuesta, o al terminar una rutina que te venía drenando mucho más de lo que parecía. Ahí se acomoda algo, como si por dentro por fin hubiera sitio para respirar, y entonces llega una noticia, una persona o una oportunidad que confirma que no estabas encerrado, estabas atravesando una curva dura. Me gusta mucho esto, porque no lo siento lejano ni vago, lo siento cercano, casi al alcance de tu mano cuando dejes de mirar tanto hacia donde hubo caos. Queda además una bendición silenciosa, personas que se revelan mejores de lo que pensabas, intuiciones que aciertan sin esfuerzo, una especie de protección en tus decisiones futuras, como si cada experiencia amarga hubiera afilado tu capacidad de elegir bien. Eso no te vuelve desconfiado, te vuelve selectivo con serenidad, y hay una diferencia enorme entre vivir con miedo y vivir con discernimiento. Todo el trayecto te estaba preparando para esto, no para endurecerte del todo, sino para saber dónde sí y dónde no con una verdad que ya no tiembla. Y ahora sí te veo expandido, aliviado y con una puerta abierta de verdad, porque lo que intentó destruirte termina convirtiéndose en el punto exacto donde recuperas poder, dignidad, relación contigo y una vida bastante más limpia. No necesitas demostrar inocencia a base de sufrimiento, no necesitas quedarte esperando reparación donde ya hubo mala intención, y no necesitas encajar en lugares que se sintieron hostiles, para pertenecer a algo bueno. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí, suscríbete y vuelve en la próxima lectura, porque lo mejor de tu camino aún quiere hablarte con mucha más claridad.